Si nos metemos ya en la teoría de hibridación de orbitales atómicos, tenemos que tener en cuenta que esta teoría se basa en dos de las que hemos visto anteriormente. La teoría del enlace de valencia, que justificaba muy bien cómo se enlazan los átomos, y la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que justificaba muy bien la geometría. Pero estas teorías eran insuficientes si no estaban la una con la otra. Por tanto, la teoría de hibridación viene a unir ambas teorías. ¿Por qué viene a unirlas? Al aplicar la teoría de electrones de valencia o del enlace de valencia a moléculas como el amoníaco, el agua o el metano, podemos observar que las geometrías obtenidas no son las reales que nos justificaba la teoría de la capa de valencia, de repulsión de los electrones de la capa de valencia. Por ejemplo, en la imagen izquierda, la molécula de amoníaco, vemos que el amoníaco, al tener 5 electrones en su última capa, pues va a tener 3 enlaces del tipo sigma con 3 hidrógenos, como justifica la teoría del enlace de valencia, porque tenemos electrones desapareados. Recordemos que solo se producen enlaces si hay electrones desapareados. Eso es lo que nos decía esa teoría del enlace de valencia. De tal manera que tendríamos 3 enlaces del tipo sigma con 3 hidrógenos, pero los ángulos serían ángulos pues del tipo de 90 grados entre un orbital y otro orbital, algo que contradice la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que decía que el ángulo tiene que ser de 107,3. Lo mismo ocurre en el caso del agua. El oxígeno en su última capa tiene configuración electrónica S2P4 y por tanto tiene dos electrones desapareados. Esos dos electrones desapareados le permiten realizar dos enlaces tipo sigma con dos hidrógenos, y por tanto el ángulo de enlace que tendrían esos hidrógenos entre sí pues sería de 90 grados, cuando realmente sabemos que es de 104,5. Y en el último caso, el caso del metano, pues también ocurría lo mismo. Además, en el caso del metano, si analizamos únicamente su configuración electrónica del carbono, el átomo central, vemos que tiene configuración electrónica S2P2. Según la teoría del enlace de valencia, solo podría realizar dos enlaces. ¿Cómo podemos explicar que realice cuatro? Bueno, pues realiza cuatro porque promociona un electrón de una capa de un orbital S a un orbital P. Sabemos que para promocionar un electrón necesita un salto de energía, como habíamos visto anteriormente en el tema del átomo, pero le favorece ese salto de energía que tiene que emplear el átomo, le favorece, dado que va a poder realizar cuatro enlaces y por tanto quedar su estructura más estable. Los ángulos que realizaría, los ángulos que tendría, pues serían entre los hidrógenos y el carbono, pues aproximadamente de unos 90, con un cuarto enlace un ángulo distinto en el del orbital S, cuando la realidad sabemos que es de 109,5. Por tanto, hay que explicar una nueva teoría que nos permita pues diferenciar, ¿vale? La teoría del enlace de valencia, la justificación de ese enlace de valencia con la geometría real que nos marcaba la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Por tanto, la teoría de hibridación se basa en dos conceptos de los que hemos mencionado, sobre todo en esta diapositiva. Uno, la posible promoción electrónica, es decir, hay veces que para poder justificar un enlace necesitamos promocionar un electrón a un orbital de mayor energía, y la hibridación de orbitales, es decir, la mezcla de orbitales que nos den unos orbitales híbridos, unos orbitales mezcla de los anteriores, que sean isoenergéticos, ¿vale? Eso es una característica. Cuando yo estoy mezclando un orbital S y orbitales P, me van a dar unos orbitales mezclas que van a tener la misma energía, aun habiendo partido de orbitales de diferente energía, y que además cumplirán con el principio de exclusión de Pauli. Por tanto, tendremos únicamente dos electrones en cada orbital y se irán colocando de la forma más desapareada posible. El primer tipo de hibridación es la hibridación tipo SP. La hibridación tipo SP la presentan normalmente átomos con dos electrones en su última capa, a excepción del helio y de metales de transición. Dos electrones en su última capa lo podemos ver en metales. Es que esta teoría también nos vale para justificar el enlace iónico.
Si se combina un orbital S y un orbital P, pues nos van a dar dos orbitales isoenergéticos llamados SP, ¿vale? El nombre es muy sencillo. Y la geometría de esos orbitales va a ser lineal para intentar minimizar las repulsiones de esos electrones de esa última capa. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre eso? En el caso del berilio. En el caso del berilio, el enlace, según el hidruro de berilio, según la teoría del enlace de valencia, pues sería como estamos mostrando en la imagen. Pero esa imagen no, o esa geometría no es la real, y su configuración electrónica, como mostramos a la izquierda en ese diagrama energético, pues tampoco es real, porque no podría llevar a cabo dos enlaces si no tiene electrones desapareados. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los átomos de hidrógeno que se acercan hacen que el berilio en primer lugar pase a su estado excitado. El primer paso, promoción electrónica. De 2s2 pasamos a 2s1 y en uno de los tres orbitales p colocamos un segundo electrón. Al tener un electrón en un orbital s y en un orbital p, hibridamos esos dos orbitales y nos dan dos orbitales híbridos sp que se sitúan en la segunda capa, y en cada uno de ellos hay un electrón, sp1, sp1. Y esos dos orbitales híbridos se van a unir a los dos átomos de hidrógeno para formar, pues, la molécula de hidruro de berilio. Ahí tenemos la imagen, a la izquierda, orbital S y orbital P, se hibridan dando dos orbitales sp con una geometría lineal, a los cuales se unen los átomos de hidrógeno mediante enlaces sigma. El segundo tipo de hibridación es la hibridación sp2, que es la que tiene lugar cuando tenemos tres electrones en nuestra última capa, situados en un orbital s y en un orbital p. Un orbital s y dos orbitales p darán lugar a tres orbitales sp2. Y la geometría de esta molécula será trigonal, triangular. Por ejemplo, la tenemos en el caso del trifluoruro de boro o en el caso del borano, el BH3. Los átomos de flúor que se acercan hacen que el boro pase primero al estado excitado. Es decir, de su configuración 2s2p1 que hemos mencionado arriba, pasamos a 2s1, px1, pi1, es decir, en cada orbital p un electrón. Ahora tenemos un electrón desapareado en el s, uno en el px y uno en el pi. Esos tres orbitales sin hibridar van a dar lugar a tres orbitales híbridos sp2 de la misma energía, en los cuales vamos a colocar un electrón en cada uno de ellos. 2sp2,1, sp2,1, sp2,1. Y los electrones del orbital p semiocupado del átomo de flúor se aparearán con los nuevos orbitales sp2 del átomo central de boro. Y nos daría la geometría que estamos mostrando aquí. Es decir, primer paso, promoción electrónica. Segundo paso, hibridación a orbitales isoenergéticos sp2. Vemos que los tres están a la misma altura en esa escala energética. Y posteriormente el enlace. Y tendremos el enlace que se muestra en la imagen de la derecha. Y el último tipo de hibridación es la hibridación sp3. La hibridación sp3 es la que tiene lugar cuando tenemos 4 electrones en su última capa, o a veces 5 o a veces 6. Ejemplos típicos de esta hibridación es el de la molécula de metano, del amoníaco y del agua. Un orbital s y 3 orbitales p dan lugar a 4 orbitales sp3. Y la geometría de esta molécula es tetraédrica. Aquí tenemos la descripción de la geometría, es decir, un orbital s, simbolizado por la esfera roja, los tres orbitales p en verde, dan lugar a 4 orbitales sp3 isoenergéticos cuya distribución es tetraédrica. Si lo aplicamos al caso del metano, pues los átomos de hidrógeno hacen que primero el carbono pase a su estado excitado, de 2s2p2 a 2s1, p1, p1 y p1, es decir, se distribuyen los electrones para estar en orbitales semiocupados y poder formar los 4 enlaces. Una vez que tenemos un orbital s y 3 orbitales p, dan lugar a 4 orbitales sp3 en la segunda capa. Esos orbitales híbridos ya pueden realizar enlaces sigma con cada uno de esos hidrógenos, dándonos la molécula
de metano que vemos aquí. Primer paso, promoción electrónica. Segundo paso, hibridación. Tercer paso, enlace. En el caso del amoníaco es similar, pero en este caso no podemos promocionar electrones. No podemos promocionarlos tampoco a un orbital D de mayor energía, porque recordemos que el nitrógeno tiene dos capas. Estamos en el segundo periodo y en el segundo periodo, con el número cuántico n2, no podemos, no existen los orbitales D. Por tanto, el nitrógeno ha de quedarse así y solo tiene posibilidad de realizar tres enlaces con hidrógeno. Y esos tres enlaces con hidrógeno son los que se muestran en la imagen y nos darían tres enlaces sigma con un ángulo de enlace entre ellos de 107,3. Y lo mismo ocurre en el caso del agua. El agua, el oxígeno, no puede promocionar electrónicamente ningún electrón por no tener orbitales D, por tanto solo puede realizar dos enlaces y de los 4 orbitales sp3, dos de ellos los tiene ya llenos con sus propios electrones y los dos orbitales sp3 que quedan semiocupados son los que se enlazan con los dos hidrógenos del agua, dando un ángulo de enlace entre ellos de 104,5. Por tanto, la hibridación sp3 siempre va a dar una geometría teóricamente tetraédrica, pero dependerá de cuántos electrones enlazantes o pares de electrones enlazantes y no enlazantes tengamos. Enlazantes cuando tengamos electrones semiocupados, orbitales semiocupados, y no enlazantes cuando están el orbital lleno con electrones del propio átomo. Eso generará repulsiones mayores y pues variará la geometría. En el caso de la molécula de agua no es tetraédrica, sino que la molécula de agua es triangular, igual que la molécula de amoníaco era piramidal. Por tanto, en resumen, generalmente pues la hibridación SP es lineal con ángulo de 180 grados, la hibridación SP2 triangular, 120 grados, y la hibridación SP3 tetraédrica, con esas excepciones que hemos visto, con un ángulo de 109,5 grados. ¿Y qué ocurre si estamos ya a partir del tercer periodo y hay orbitales D? Pues que podremos promocionar alguno de esos electrones, en el caso de tener 5 o tener 6 electrones en la última capa, a orbitales D. Si promocionamos uno a un orbital D, tendríamos un S, 3p y 1d, o si promocionamos dos, tendríamos un S, 3p y 2d, y nos darían los dos tipos de hibridación que quedan, que son el sp3d, como en el caso del pentacloruro de fósforo, o en el caso del sp3d2 del hexafluoruro de azufre. El caso más conocido es el caso de la hibridación del carbono. El carbono, al ser el elemento que genera más compuestos en la naturaleza, por todos los compuestos orgánicos, pues es conveniente estudiar cómo funciona en sus enlaces. Así, cuando el carbono realiza 4 enlaces sencillos, la hibridación que establece en su molécula es de sp3, enlaces sencillos, como en el metano, o en el etano, o el metanol, que es el caso de un alcohol con un enlace sencillo, o en el caso del diamante. O cuando aparece un enlace doble, la hibridación será sp2, como veremos ahora, en el caso del eteno, enlaces dobles entre átomos de carbono, o en el etanal, que era un enlace doble con oxígeno, o en el ácido etanoico, que también tenía un enlace doble con oxígeno, o en el caso del grafito, como veremos a continuación. Y cuando tenemos un triple enlace, pues la hibridación será sp, como en el caso del etino, o del ácido cianhídrico, que tenemos también ahí en pantalla. Ejemplo, cuando tenemos enlaces sencillos, hemos visto el metano anteriormente, pues aquí el etano. La diferencia entre el metano y el etano, pues que el carbono se une con otro átomo de carbono que a su vez está unido con 3 hidrógenos. El enlace, la justificación, exactamente igual. Primer paso, promoción electrónica. Segundo paso, hibridación. Tercer paso es la unión y formación de la sustancia. Aquí vemos ángulos de 109,5, como sabíamos, y una distancia entre carbonos de 1,59 Armstrong. ¿Qué ocurre en el caso de que tengamos un enlace múltiple? Como habíamos visto anteriormente cuando explicamos los tipos de enlaces, el enlace sigma es un enlace que tiene lugar cuando hay enlaces
sencillos. El enlace pi es el que aparece en ese enlace múltiple y es un enlace paralelo y es un enlace en el que intervienen orbitales que no se hibridan y eso es importante. Es decir, el enlace pi aparece entre orbitales que no se hibridan. Por eso ahí en la configuración electrónica del carbono, ya en su estado excitado, tenemos un electrón en cada orbital S, orbital P, P y P, pero para realizar un enlace doble, uno sigma y otro pi, necesitamos quedar un orbital P sin hibridar. Por tanto, solo se hibridarán estos tres, es decir, se hibridará un orbital S y dos orbitales P. Si se hibrida un orbital S con dos orbitales P, me da lugar a tres orbitales sp2. Y la geometría, como podemos ver aquí, es triangular, trigonal, y el orbital P sin hibridar queda en vertical para realizar ese enlace paralelo, como vemos también en la figura de arriba. Aquí los ángulos, bueno, son un poco mayores dados ese doble enlace a los 120 grados de la geometría trigonal, pero también la distancia de enlace entre el carbono y el carbono pues es menor que en el caso de los enlaces sencillos al estar más fuertemente unidos. Y en el caso del acetileno, ¿qué ocurre? Bueno, pues en el caso del acetileno, que es un enlace triple, lo mismo que hemos justificado anteriormente, pero en este caso al haber dos enlaces pi, pues habría dos orbitales p sin hibridar, que serían este vertical y el horizontal. El vertical y el horizontal. ¿Vale? Esos dos enlaces P no se hibridan y por tanto solo se hibridará un orbital S y uno P dando una geometría lineal. Como sabíamos, en los orbitales SP daban geometría lineal y una distancia aún menor. Nos quedan también una serie de compuestos del carbono, como puede ser el benceno, un ejemplo de ellos, que para poder explicarlo necesitamos explicar el concepto de resonancia. ¿Qué es la resonancia? Bueno, hay algunas sustancias químicas que realmente no podemos definir cómo es su estructura interna. Sabemos que hay enlaces múltiples entre algunos de los átomos, pero no sabemos realmente entre cuáles hay un enlace múltiple. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del ozono. En el caso del ozono que vemos en la imagen, sabemos que tiene un enlace doble con un oxígeno y un enlace covalente coordinado representado con una flecha con el otro oxígeno. Pero ¿cuál es la estructura del ozono? ¿Esta de la izquierda o esta de la derecha? Realmente se sabe que lo que hay es un enlace sencillo con cada oxígeno y un enlace deslocalizado o electrones compartidos entre los tres átomos. Es decir, hay una mezcla de esos electrones entre los tres átomos, pues que dan una serie de propiedades, como por ejemplo en algunos compuestos que vamos a ver ahora, la de conductividad eléctrica al tener electrones no localizados, no fijos, sino moviéndose por esa estructura. A este compuesto al que se le conoce como híbrido de resonancia, hay una estructura resonante. En el caso del benceno, que se sabe que tenemos enlaces dobles alternados, no se sabe si la estructura es como la de la izquierda o la de la derecha. Por eso siempre tiende a representarse así, es decir, con un anillo en el centro que nos indique pues cuál es la más o menos el enlace, ¿vale? El enlace entre toda esa estructura. Como vemos aquí debajo, pues tenemos pues enlaces entre los carbonos. Al tener enlaces dobles, la hibridación es sp3, sp2. Por eso tenemos estructura trigonal y después tenemos orbitales p sin hibridar, simbolizados aquí en azul, que realizan no un enlace pi entre átomo y átomo, sino un enlace pi entre toda la molécula. Por eso hay electrones moviéndose por toda la molécula, simbolizados con esta nube, y por eso simbolizamos el benceno siempre con un anillo en el centro, como esa unión de todos esos electrones compartidos en la estructura. Y por último el caso del diamante y del grafito, dos compuestos también importantes del carbono. El diamante, la diferencia entre el diamante y el grafito, cuya estructura es únicamente átomos de carbono unidos, es que en el diamante pues se une mediante enlaces sencillos entre ellos, por tanto tiene hibridación sp3 y los ángulos de enlace son de 1,54 Å entre
átomo y átomo. Y en el caso del grafito, pues tenemos que cada capa de átomos de carbono, esa capa es el conocido como grafeno, una capa de esos de átomos de carbono en estas estructuras hexagonales es el grafeno. Bueno, pues cada capa de átomos de carbono está unido mediante enlace hibridación, perdón, sp2, hay enlaces dobles, y el doble enlace se realiza mediante un enlace pi entre capa y capa. Por tanto, en toda esta zona intermedia, hay electrones libres de la capa superior y electrones libres de la capa inferior. Por eso el grafito permite la conductividad eléctrica, no excesivamente bien como en el caso de un metal, pero sí permite la conductividad eléctrica. Además, esta distancia de enlace es mucho mayor que la propia de enlace entre átomo y átomo, que es menor al tener hibridación sp2. Podemos ver en internet propiedades características de estas sustancias, por ejemplo, esa que hemos dicho de la conductividad eléctrica, o incluso la fragilidad, o incluso pues la ductilidad o la dureza del diamante.